Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, lo primero, a Vicente y a Cybersecurity News por la oportunidad de participar en este evento. Y la realidad es que, bueno, no es fácil dar una presentación a estas horas, ¿no? Porque tenéis ya muchas ponencias a vuestras espaldas. Es la hora de comer, son las 2:25 casi. Y lo normal es que tengáis hambre, ¿no? ¿Quién tiene hambre de los que estamos por aquí? Bueno, pues yo soy el primero, que está canino. Para todos los que tenemos hambre, tengo buenas noticias. Y es que vamos a poder poner en práctica, todos juntos, la necesaria virtud de la paciencia. ¿Vale? Porque es que, aparte de esta ponencia mía, y aquí miro a Vicente con el tema de la paciencia, tenéis otra después de la mía. Entonces, nada menos que 40 minutos hasta que os liberemos para comer todavía. ¿Vale? Pero encima, no acaban aquí las buenas noticias para vosotros, porque vengo yo a daros una charla más sobre, como ha dicho Vicente, pues sí señor, la nube. ¿Vale? Así que bueno, procuraremos que sea lo más rápido posible y si lo podemos hacer incluso en menos de los 20 minutos e irnos antes, mejor que mejor. La idea es que cuando hablamos de la nube, por un lado uno piensa que claro, que lo han dicho los compañeros que nos han precedido y los CISOs han hablado de que existe interés por el tema de la nube, porque supone un cambio de paradigma de cómo veníamos haciendo las cosas hasta ahora. Pero claro, por otro lado, los clientes muchas veces nos transmitís cierto hartazgo, cierta frustración con el tema, lo han comentado los CISOs anteriormente, que los fabricantes muchas veces hablamos mucho de producto, de nuestras siglas, del CWP, del CASB, del CSPM, y las aproximaciones que acabamos teniendo a la nube acaban siendo, pues eso, un poco etéreas, un poco vaporosas, como es la nube, ¿no? Y poco concretas. Entonces, precisamente, lo que me propongo yo hoy es daros una visión lo más práctica posible, lo más tangible posible sobre la ciberseguridad en la nube, en concreto, ¿no? Entonces, esto es lo que os voy a contar. Empezaremos, si os parece, hablando de la labor del CISO, de cómo se ve afectada por la llegada de la nube. Luego hablaremos de cómo gestionar esta nueva situación y finalmente intentaremos sacar una serie de conclusiones. ¿Vale? ¿Parece bien? ¿Estamos con ánimo? Bueno, pues empezamos a hablar ya de la labor del CISO, si os parece. ¿Conocéis a Berto Romero? El humorista este que sale con Buenafuente. Bueno, pues él ha hecho una serie que se llama Mira lo que has hecho, como la charla de hoy, que habla de la paternidad y que desde luego recomiendo a todos los que seáis padres. A mí, por lo menos, dicen que mal de muchos consuelo de tontos, pero me ha servido para ver que ciertas cosas que me pasaban con mis hijos pues eran normales hasta cierto punto, ¿no? Y claro, viendo la labor que hacéis los CISOs con los usuarios, yo la asimilo a la que hacemos los padres con los hijos, ¿no? Está claro que queremos mantener seguros a nuestros hijos o a nuestros usuarios, muchas veces no con las armas más adecuadas, y otras veces, lo han comentado también los CISOs, son ellos, es el negocio, son los usuarios los que nos acaban enredando, lo cual es normal, ¿no? Porque la tecnología debe ser la que siga el negocio y no al revés. Entonces, siguiendo con este ejemplo de padres e hijos, ¿qué es lo que significa la llegada de la nube? Bueno, pues los que tengáis hijos más mayores, no sé si os acordáis, a lo mejor alguno tenéis hijos todavía pequeños, que cuando los niños son pequeños están en un perímetro muy concreto, muy determinado, donde con una camarita les controlamos y vemos todo lo que hacen, ¿no? Bueno, pues en términos de la nube, lo que significa es que nuestros hijos pues se hacen mayores, se hacen autónomos y pueden irse fuera de casa, pueden subirse a sitios peligrosos, pueden mancharse, pueden juntarse con compañías poco deseables y cuando son muy mayores pues se van bien lejos sin que tengamos control sobre ellos, sin que nosotros lo sepamos. Entonces, hacen falta otro tipo de herramientas para llevar a cabo ese control. Ojo, que nadie se vaya aquí, ningún padre que tenga hijos adolescentes, a ponerles un GPS en la espalda a sus hijos, que el ejemplo vale hasta cierto punto, ¿no?
Entonces, trasladado esto a terminología IT, lo que quiere decir es que hasta ahora teníamos una serie de dispositivos que gestionábamos nosotros, en un perímetro que también controlábamos, y era suficiente, a ver si sale, con unas contramedidas, normalmente ubicadas en la red, para controlar las entradas y salidas de ese perímetro. Y con eso teníamos una postura de ciberseguridad aceptable. ¿Qué ocurre con la llegada de las nubes? Porque veis que son varias nubes, varios proveedores de nubes y varios tipos de nubes. Pues que en torno al 50% del tráfico pasa a ser cloud to cloud. No pasa por nuestro perímetro, ¿vale? Y además, como permito acceder a aplicaciones corporativas desde dispositivos no gestionados, se descargan datos corporativos a esos dispositivos no gestionados. Con lo cual, la aproximación debe ser necesariamente distinta, ¿vale? Y claro, siempre que hay cambios, el ser humano, consciente o inconscientemente, tiende a negar la realidad o a pensar que las cosas no han cambiado tanto o a seguir haciéndolas de la misma forma. Y de la misma forma que como padres nosotros decimos que, bueno, a mi hijo no le gustan las fiestas, es un niño muy tranquilo. O mi hijo o mi hija, que tiene 14, 15 años, no le gustan todavía los chicos o las chicas, son muy infantiles, están con los superhéroes y estas cosas. O mi hijo va a fumar, pero si es más bueno que el pan mi hijo, ¿cómo va a fumar? Bueno, pues de la misma forma, digo, cuando os visitamos a vosotros como clientes, nos decís a veces, no, si yo tengo todo bajo control. Bueno, desde el momento en que permites acceder a aplicaciones corporativas con dispositivos que no gestionas tú, esa sensación de control, ese control es diferente, no es el mismo de antes. Otra afirmación muy típica es la de, bueno, si mi organización no tiene una estrategia de ir a la nube o no tiene una estrategia muy agresiva de ir a la nube o la adopción de la nube en mi compañía es residual. ¿Cuántos servicios cloud diríais que existen en vuestra organización? ¿Algún valiente se atreve a decirlo? Por ahí. 10, entre 10 y 20, entre 20 y 50, más de 100. Bueno, según el último estudio de McAfee Labs acerca de los riesgos en la adopción de la nube, esta cifra, cuando se le pregunta al CISO medio, dice que unos 15 servicios cloud, ¿vale? Que pensándolo, oye, pues Office, Azure, algo que tengamos en Amazon, Salesforce, con 15 debería estar bien, ¿no? Bueno, pues la realidad es que cuando nos dejáis descubrir cuántos servicios cloud se utilizan en vuestra organización, y esto palabrita del niño Jesús que lo he visto yo ocurrir en clientes, y yo me sorprendía las primeras veces que lo hacíamos, la organización media utiliza más de 1.900 servicios cloud. Es decir, aunque vuestra organización no tenga una estrategia para ir a la nube, vuestros usuarios y el negocio, como comentaban los CISOs, ya está allí. ¿De acuerdo? Y por supuesto hay que controlarlo. Otra afirmación que nos decís es, bueno, si yo lo que dejo hacer en la nube es muy poco, lo que subo a la nube es muy poco. Bueno, según el mismo estudio, el 21% de los datos que residen en la nube tienen carácter sensible o confidencial. Y parte de esos datos, bueno, no se ve muy bien, pero los quesitos morados que están por ahí corresponden a servicios cloud ni siquiera conocidos por el departamento de IT y que pueden ser de alto riesgo. Y ojo, aunque sean conocidos, no tendrían quizás que estar ahí esos datos, ¿vale? Finalmente, para terminar con esta parte, es interesante entender lo que llamamos el modelo de responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir eso? Que también nos decís a veces, no, si yo tengo servicios cloud, pero la seguridad me la lleva el proveedor de la cloud. Bueno, eso es cierto hasta cierto punto. Según si estamos hablando de infraestructura, plataforma o software como servicio, la responsabilidad del proveedor cloud llega hasta un punto en otro. Pero siempre, 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 en todo caso, la securización de los datos es responsabilidad vuestra como clientes. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos claro ya que las nubes han llegado y que a todos nos afectan. Vale, pues vamos a ver ahora cómo desde McAfee entendemos que se debe abordar esta situación. Entonces, ¿qué es lo que proponemos desde McAfee? Y aquí perdonadme esta transparencia de cuña publicitaria, pero lo que proponemos es una plataforma única de seguridad en la nube, que además está líder en los cuadrantes de Gartner, Forrester e IDC, que nos permita securizar los usuarios, los datos
y las cargas de trabajo que levantamos en la nube en entornos SaaS, PaaS e IaaS. Y es importante que sea una plataforma única, porque así tendremos una visión global de todo lo que ocurre. Y es importante que también se haga con la mínima invasión a los usuarios, con la mínima fricción con los usuarios. Sabéis, los que tenéis hijos, que cuanto menos se den cuenta de las medidas de control, mejor. Pues si evitamos en este sentido desplegar agentes en los puestos de usuario o tocar el tráfico lo menos posible, siempre será una ventaja. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora, como os comentaba antes, una serie de casos de uso que entiendo que aplican a la práctica totalidad de las empresas, son bastante generales, y veréis que la metodología siempre es la misma. Primero tenemos visibilidad, vemos qué está pasando y luego aplicamos control sobre eso que vemos. ¿De acuerdo? Pues primer caso de uso. ¿Qué servicios cloud se utilizan en mi organización? Los que hemos hablado. Estas herramientas, estas plataformas, nos permiten tener una visibilidad completa de los servicios cloud que utilizamos en la organización. ¿De acuerdo? Desde qué tipo de servicios son, cuántos usuarios los acceden, qué volumen de datos se intercambian, si están permitidos en los firewalls o en los proxies, porque a veces no están permitidos, pero curiosamente los usuarios los bypassean, y me permite dar también una clasificación del riesgo de esos servicios. Y con eso podemos establecer una política de uso aceptable de la nube en mi organización. Siempre decimos que no hay que prohibir por prohibir y que la seguridad debe ser un facilitador y acompañar al negocio. ¿Vale? Con esto podemos establecer un uso aceptable de los servicios de la nube. Y a un usuario le podemos mostrar una pantalla como la que veis atrás, donde decimos, oye, hemos visto que querías utilizar este servicio cloud de intercambio de ficheros que es de alto riesgo, entonces no te lo permitimos, pero que sepas que la organización pone a tu disposición estos otros dos servicios para hacerlo de forma segura, ¿vale? Y empezamos a establecer esa cultura de uso adecuado de la nube en mi organización. Siguiente caso de uso. Pues una vez tengo a mis hijos en el parque o en la discoteca que les quiero tener, no les tengo andando por barrios peligrosos, ¿qué hacen en el parque? Le meten el dedo en el ojo a otros niños, se juntan con malas compañías. Bueno, pues de nuevo, estas herramientas nos permiten tener una visibilidad completa de las actividades de los usuarios en mis servicios cloud, de cómo se relacionan unos servicios cloud con otros, o incluso por ubicación geográfica. Con ello, puedo aprender el comportamiento de los usuarios habitual y detectar anomalías sobre ese comportamiento. Es decir, si hay un usuario que normalmente se descarga un volumen de datos determinado y un día se descarga un volumen mucho mayor, pues o bien es víctima de un ataque, o bien va a dejar mi compañía y se está descargando datos a su dispositivo personal, pero hay algo que debemos estudiar. Otro caso muy típico es el de mis hijos, que se juntan con malas compañías y dan las llaves de la casa a quien no deben. Y entonces tenemos accesos separados por un corto espacio de tiempo con las mismas credenciales desde ubicaciones físicamente muy lejanas. Algo que sería obviamente imposible, que sería una anomalía, que además me encanta el nombre, se llama la anomalía superhumana y que seríamos capaces de detectarlo también. El caso de uso posiblemente más potente y que aplica más a todos en el tema de la adopción de la nube es la protección del dato, que como hemos visto siempre es responsabilidad del cliente. Entonces, si en McAfee hemos hecho un esfuerzo importante en los últimos tiempos, ha sido por integrar la solución de DLP que teníamos on-premise, es decir, que cubría al dispositivo y que cubría la red, con la plataforma de seguridad en la nube. De forma que ahora mismo tenemos una solución de protección del dato extremo a extremo, donde puedo tener un reporte centralizado de incidencias y, lo que es más importante, una definición única de políticas centralizada, donde yo defino una política y se aplica indistintamente a los tres entornos. ¿Con esto qué permitimos? Pues controlar contra qué usuarios, contra qué servicios intercambiamos datos, a través de qué canales se pueden intercambiar los datos y qué usuarios pueden hacerlo. Y en el caso, por ejemplo, que vemos aquí de dispositivos no gestionados, qué datos dejo descargar en mis dispositivos no gestionados sin necesidad de desplegar ningún agente en ese dispositivo.
Y finalmente, hemos visto casos de uso que aplican quizás más al entorno de software como servicio, pero esa visibilidad y ese control debemos tenerlos también en el caso de entornos IaaS, de infraestructura como servicio. Y en este caso, ser capaz de descubrir las cargas de trabajo, las máquinas que dinámicamente van creando mis usuarios en la nube y aplicarles de forma dinámica también, ser capaces de descubrirles y aplicarles la política de seguridad adecuada. Por lo tanto, también visibilidad y control con la misma plataforma en entornos IaaS. ¿Vale? Bueno, llegamos ya a las conclusiones. Ánimo. Seguís, yo que no veo bien con la luz, pero no sé si seguís despiertos, si seguís vivos. Pero bueno, veréis que las conclusiones son sencillas. La primera es lo que hemos hablado en la primera parte. Las nubes, porque son nubes, han llegado y todos estamos afectados. La segunda es que la seguridad debe ser algo intrínseco, algo que vaya acompañando a la adopción de la nube en mi compañía. No debe ser un pegote que añadamos a posteriori. Podemos hacer que esa adopción sea gradual a medida que mi compañía va gradualmente moviéndose a la nube. Pero siempre debe ser parte fundamental de esa adopción. Y si es con una plataforma única, mejor. Y la última conclusión, pues lo que hemos dicho, olvidaos de las siglas, de los acrónimos, centraos en los casos de uso, en la utilidad para el negocio que pueda tener. Hemos visto una serie de casos de uso que creo que son bastante generales, que os pueden aplicar a todos, pero puede haber algunos casos de uso que vosotros, por la naturaleza de vuestro negocio, os apliquen. Pues centraos en esos casos, ¿vale? Porque con ello veréis que hay casos que efectivamente, casos de seguridad en la nube que ya tenemos presentes en nuestra organización, ¿vale? Y bueno, esto es todo. Me vais a permitir que me despida diciendo que habéis asistido a una charla de McAfee donde hasta ahora no he pronunciado ni una sola vez la palabra antivirus. Entonces, para todos los que penséis que McAfee a día de hoy sigue siendo una empresa de antivirus, os pido humildemente que nos conozcamos, que nos deis la oportunidad de que nos conozcamos y que os presentemos todo lo que podemos hacer por vosotros. Muchas gracias.